¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Una vez más con la opinión técnica. Bueno, en esta oportunidad vamos a conversar, a hablar sobre la zonificación y cómo se relacionan con los planes urbanos, como una primera parte, porque en una segunda parte vamos a hablar sobre la zonificación estrictamente desde el punto de vista normativo, vale decir, los certificados de zonificación. El contenido para esta oportunidad es, ¿no? En primer lugar, antecedentes históricos de la zonificación, pasando en segundo lugar las normas de acondicionamiento territorial, todas las que han regido hasta la fecha. En tercer lugar, la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. Los temas de los puntos 2 y 3, por supuesto que son temas muy complejos, pero solo se abordará el tema de la zonificación para pasar luego al punto 4, ver unas pequeñas conclusiones y recomendaciones y terminando con las referencias bibliográficas. Bueno, vamos a iniciar con el tema de la zonificación desde el punto de vista de los antecedentes históricos. Reinhard Baumeister, bueno, ¿qué tiene que ver, no? El concepto general de zonificación surge en Alemania cuando fue enunciado en el manual de Reinhard Baumeister en el año de 1896, quien establece la primera formulación teórica como zonificación funcional. Es en Frankfurt, Alemania, en el año de 1891, donde se realiza por primera vez la zonificación vía ordenanza. Se subdividió la ciudad en zonas dispuestas en fajas concéntricas y se asignó a cada una de ellas normas diferenciadoras para cada actividad. Ya se empezaba a regular las actividades en la ciudad. Posteriormente se traslada a Nueva York en 1916, aplicándose la zonificación en los Estados Unidos, pues en 1924 se estableció una norma que exigía una audiencia antes de aprobar la ordenanza por consejo. Eso quiere decir que antes de 1924 se emitía la norma y se aplicaba directamente sin previa audiencia, ¿no? Hasta la fecha y es una exigencia la audiencia para aprobar pues, los planes urbanos que contienen las zonificaciones, forman parte de los planes urbanos. Hacia 1926, 564 ciudades y condados habían aprobado sus ordenanzas de zonificación. Ese mismo año, la Corte Suprema de Estados Unidos ratificó la constitucionalidad de la zonificación en el caso Villa Euclid versus Ambler Realty, a partir del cual recibió el nombre de zonificación. Bien, voy a explicar brevemente de qué se trató el caso Villa Euclid versus Ambler Realty. Bueno, Euclid es una ciudad que pertenece al estado de Ohio en Estados Unidos. Ambler Realty, una compañía que tenía en esa oportunidad 68 acres o 27.5 hectáreas dentro de la ciudad de Euclid. Sucede que en 1922 Euclid emite su ley de zonificación. Recordemos que a partir de 1924 se exigía una audiencia para aprobar estas normas, pero en el año 1922 no era una exigencia, así que se podía, ¿no?, aprobar de forma directa y su aplicación. Esta ley ponía restricciones al uso y básicamente restringía el uso industrial o manufacturero. Aquí viene a tallar Ambler Realty Company. Ambler Realty Company mencionaba que el uso industrial que le quería dar a sus territorios o que su terreno hacía que su terreno fuera más valioso que si tuviera el uso exclusivo residencial, porque Euclid, mediante esta ley de zonificación, priorizaba el uso residencial. En ese sentido, Ambler impugnó la ley de zonificación de Villa Euclid en un tribunal federal, alegando que privarán ilegalmente de su propiedad. El tribunal en primera instancia encontró que la ley de zonificación de Euclid era inconstitucional, dándole la razón a Ambler Realty para que pueda usar, ¿no?, sus propiedades con el uso industrial que ellos querían. Euclid, pues, por supuesto, no se quedó con las manos cruzadas, ¿no? Euclid apeló directamente a la Corte Suprema de los Estados Unidos, quien ratificó la constitucionalidad de la ley de zonificación de Villa Euclid. Eso fue el 22 de noviembre de 1916, dándole la razón a Euclid y quitándole esa razón ganada en primera instancia a Ambler Realty Company, ¿no?, prevaleciendo la zonificación que había propuesto Euclid en su ley de zonificación en el año de 1922. Es por eso que esta zonificación se le llama zonificación euclidiana. Así, de manera resumida, invito, si les interesa con ustedes, a seguir investigando sobre este tema. Por supuesto,
Vamos a hablar ahora de la zonificación y la actividad económica. Como bien sabemos, la zonificación restringe a los propietarios el uso que le pretende dar a su propiedad, ¿no? No podemos poner una discoteca, por decir así, en un uso estrictamente residencial. Es en ese sentido que he elaborado esta pirámide de manera inversa para explicar lo siguiente. En la parte más baja, la zonificación agrícola, que tiene un costo mínimo. Si se le asigna una zonificación residencial y el costo de metro cuadrado pues se empieza a elevar porque ya se le puede sacar un provecho más y se puede hacer cualquier tipo de viviendas. Diferente que una zona agrícola solamente se puede referir a una actividad agrícola, ¿no? Y la que dé en el lugar donde se encuentra la ciudad. Viene la zonificación comercial, el cual cuesta más pues el valor del terreno porque es compatible con la zonificación residencial y se le puede dar mayores usos que son compatibles con el comercio. Y viene la zonificación industrial, que bueno, hay empresas que mueven mucha economía y que forman parte del PBI del Perú o de importantes ciudades. Es a eso, ¿no?, al que se refería y nunca ha dejado de tener razón Amber Realty Company. Un suelo de uso industrial está por encima de las demás zonificaciones. Pasaremos ahora a la Carta de Atenas. Finalmente, la Carta de Atenas difunde la zonificación como un instrumento para la gestión urbana a nivel internacional. En la Carta de Atenas se determinan 4 funciones básicas de la ciudad: habitar, trabajar, recrearse y circular. ¿Qué tiene que ver el arquitecto Fernando Belaúnde Terry? Mucho. Con la promulgación de la Ley 10723 se crea la Oficina Nacional de Planeamiento y Urbanismo, conocida en su momento como la OMP, hoy ya no existe, creada por gestión del diputado, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, en donde se elabora el primer plan, que de acuerdo al arquitecto Robinson Ortiz Agama, se dio bajo los preceptos de la Carta de Atenas, que viene a ser el Plan Piloto de Lima en 1949. Bien, acá tenemos la ley que se promulga y en el artículo 1 básicamente dice, ¿no?, esa ley tiene por objetivo la coordinación y dirección de la labor urbanística de las reparticiones técnicas del gobierno y los municipios. O sea, se inicia el ordenamiento urbano en coordinación con el gobierno central y los gobiernos locales. Bueno, acá podemos ver, mediante la creación de la OMPU, el arquitecto José Bengolea del Carpio menciona que la OMPU tuvo participación, ¿no?, en el plan piloto de 1949 de Lima, en el plan de desarrollo metropolitano de Lima y Callao del año 65-68. Asimismo, ¿no?, en el libro de indicadores urbanos del arquitecto César Martínez se habla de la participación de la OMPU en los diferentes planes que tuvo la provincia de Huancayo. Es importante también hablar del Reglamento Nacional de Construcciones y del Reglamento Nacional de Edificaciones. Es en ese sentido, después de todo el contexto que hemos hablado de la zonificación, que en el Reglamento Nacional de Construcciones en el año 70, cuando se promulga, es donde se formaliza, formalmente, valga la redundancia, donde se formaliza el concepto de zonificación en el título 1, ¿no? Y básicamente mencionaba en ese momento el Reglamento Nacional de Construcciones que la zonificación es la parte del plan regulador que trata de la organización integral de una ciudad mediante la cual se propone la más adecuada utilización de la tierra. Y es así que vamos a llegar hasta el Reglamento Nacional de Edificaciones, que en la norma G040 podemos encontrar pues su conceptualización. Bien, hasta acá hemos visto el antecedente histórico de la zonificación, de cómo se dio, hasta cómo se llegó ya a insertar a nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones, el cual ya se hace uso. Ahora vamos a hablar de las normas de acondicionamiento territorial, desde la primera que se dio, sus aspectos más importantes con respecto a la zonificación. Empecemos. El Decreto Supremo 00785-VC. Este reglamento, esta norma viene a ser el primer reglamento de acondicionamiento territorial publicado en el Perú, denominado Reglamento de Acondicionamiento Territorial, el Desarrollo Urbano y el Medio Ambiente,
Una particularidad de este reglamento fue su tendencia a la protección de las áreas de uso agrícola. Y esto lo podemos ver reflejado en su artículo 17, que menciona las áreas de expansión se proyectarán, básicamente áreas de expansión urbana, ¿no? Se proyectarán básicamente sobre terrenos seriazos e islas rústicas. Cuando sea inevitable la utilización de áreas de cultivo para fines urbanos, se procederá con las tierras de menor valor agrológico, con opinión del sector correspondiente. Esta norma empieza a regular los siguientes planes urbanos. En su artículo 11 podemos verificar los urbanos que regulan, ¿no? Por primera vez se puede leer el Plan de Desarrollo Metropolitano, el Plan Director y el Plan de Ordenamiento. En su artículo 24, en todos los casos corresponde a los municipios provinciales la oficialización de los planes urbanos formulados por los municipios distritales. Y acá, lo más importante, regular o pronunciarse respecto a la zonificación respectiva a propuestas de estos. O sea, quiere decir que quienes proponen los aspectos de zonificación que tienen que ver los parámetros urbanísticos, los planes urbanos, los gobiernos locales mediante sus planes urbanos. Y esto tiene pues relación con la Constitución Política del año 79 en vigencia en ese momento, que en su artículo 255 menciona, ¿no? Las municipalidades provinciales tienen a su cargo, además de los servicios públicos, por los servicios públicos locales, lo siguiente: zonificación y urbanismo. O sea, este reglamento estaba concatenada con la Constitución Política del año 79. Podemos resumir o concluir que pues los parámetros urbanos son responsabilidad de los gobiernos locales que se plasman en sus planes urbanos. ¿Cómo se aprueba? ¿Cómo se da esa aprobación? En su artículo 30 menciona, ¿no? Posteriormente, el plan urbano será aprobado por el Consejo Provincial y puesto en vigencia mediante ordenanza municipal por el periodo que el mismo señalará. Quiere decir que los planes urbanos, o este plan urbano en su momento, mediante este reglamento, se aprobaba con ordenanza municipal provincial, como lo es hasta la fecha y que vamos a seguir viendo en el desarrollo de las demás normas. No existe plan urbano, plan de desarrollo urbano, básicamente, que se apruebe por ordenanza distrital. Vamos a hacer una excepción más adelante. Hablemos ahora del Decreto Supremo 027 de 2023, Vivienda, conocido como el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Bueno, en su artículo 28 pone el concepto de zonificación. Además, esta norma empieza a regular el plan de desarrollo urbano, el plan específico y el plan urbano distrital, ¿no? Es en ese sentido que en su artículo 3 describe cuáles son los instrumentos de planificación urbana: el plan de acondicionamiento territorial, el plan de desarrollo urbano, el plan específico y el plan urbano distrital. En su artículo 31 esta norma hace la identificación de los usos del suelo y la compatibilidad de las zonas. Propone un cuadro de zonificación. Acá tenemos la zonificación residencial, la zonificación comercial, industrial, recreacional, de usos especiales, reglamentación especial. Pero, ¿qué tiene que ver este artículo? ¿Por qué pongo este artículo? Es que básicamente va en contra de lo que se describe en el artículo 195 de la Constitución Política del Perú, que tiene relación con el artículo 255 de la Constitución del 79, ¿no? ¿Qué dice este artículo 195? Los gobiernos locales promueven el desarrollo de la economía local y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo. En todos los aspectos que les corresponde a los gobiernos locales, en el numeral 6 de este artículo menciona planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones, incluyendo la zonificación, urbanismo y acondicionamiento territorial. O sea, que nuevamente la Constitución del 93, al igual que la Constitución del 79, establece que los parámetros urbanos son competencia de los gobiernos locales, que son plasmados en sus instrumentos de planificación urbana. No es competencia de los ministerios, mediante sus reglamentos, regularlos. Es lo que menciona. Pues podríamos decir que los reglamentos de acondicionamiento territorial que incluyen cuadros de zonificación
pueden estar dentro de la inconstitucionalidad, porque no es competencia del Ministerio de Vivienda, sino los gobiernos locales. Y su forma de aprobación, ¿no? Este plan de desarrollo urbano se aprueba con ordenanza municipal provincial. Sin embargo, acá vamos a hacer un paréntesis porque, como hemos hablado, el Decreto Supremo 027/2003, que empieza a regular, así como dispone en su artículo 3, el plan de acondicionamiento territorial, el plan de desarrollo urbano, el plan específico y el plan urbano distrital, es este instrumento que se aprueba con ordenanza municipal distrital. Pero veamos qué nos menciona esta norma, ¿no? El artículo 21 de esta norma dice que el plan urbano distrital es el instrumento técnico normativo mediante el cual se desarrollan disposiciones, ojo, se desarrollan disposiciones del plan de acondicionamiento territorial y del plan de desarrollo urbano. O sea, ¿qué quiere decir? Que en primer lugar debemos de tener o el plan de acondicionamiento territorial o el plan de desarrollo urbano, para posterior a ello trabajar los planes urbanos distritales, porque ese artículo 21, reitero, dice, se desarrollan disposiciones, o sea, complementan. En su artículo 22 nos va a mencionar el contenido, básicamente, ¿no? ¿Qué debe tener un plan distrital? La compatibilidad del índice de usos de actividades urbanas, la localización de comercio, retiros, edificaciones, dotación de estacionamientos, disposiciones relativas al ornato, identificación de las áreas. Básicamente, no es competencia de un plan distrital la zonificación ni el sistema vial primario. Le compete al plan de desarrollo urbano o al plan de acondicionamiento territorial, y no al plan urbano distrital, porque viene a ser un dispositivo que complementa al PATS o al PDU y que se aprueba con ordenanza municipal distrital. Pasamos al Decreto Supremo 04/2011. ¿Qué nos menciona, no? Bueno, conocido como el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, RATDU. En su artículo 30, ¿no?, define la zonificación, aparte de los planos urbanos que se regulan en la 027/2003 vivienda, que es el PDU, el plan específico y el plan urbano distrital. Se implementa nuevamente el plan de desarrollo metropolitano, que se había implementado en el Decreto Supremo 007/85, en su artículo 11 lo vamos a encontrar, y aparecen nuevos instrumentos como el esquema de ordenamiento urbano y el planeamiento integral. Bueno, en su artículo 3 de esta norma encontramos, ¿no?, qué planes están regulados, ¿no? El PAT, el PDM, el PDU, el PUD, el esquema de ordenamiento urbano, el plan específico y el planeamiento integral. Y también esta norma habla del plan urbano distrital, que la define, es el concepto similar al anterior de la 03/2027, menciona definición del plan distrital. El plan urbano distrital es instrumento técnico normativo mediante el cual se desarrollan disposiciones del PDM y del PDU. O sea, complementan estos instrumentos. Si es que no hay PDM y no hay PDU, no hay PUD, porque el PUD nace, por decirlo así, de estos instrumentos, en los distritos que pertenecen a áreas metropolitanas o áreas conurbanas. Y este es el contenido, ¿no? Menciona que la compatibilidad de usos de suelo para las actividades urbanas, otra vez, los retiros, la dotación de servicios, de estacionamientos, las disposiciones relativas al ornato. Reitero, no es competencia del plan urbano distrital la zonificación, ni el sistema vial primario. El RATDU, a diferencia del Decreto Supremo 027/2003 de Vivienda, no incorpora cuadros de zonificación y sus respectivos parámetros urbanísticos, ya que estos son establecidos por cada municipalidad en su propio instrumento de planificación urbana, atendiendo a las particularidades de cada ciudad, ¿no? Y que en esta oportunidad podría mencionar, ¿no?, que sí, este decreto supremo sí se adecúa a la Constitución Política del 93. Ya hablamos el artículo 195, no es competencia del gobierno local establecer sus propios parámetros urbanísticos en sus instrumentos de gestión urbana. Llegando al Decreto Supremo 022/2016 ahora, conocido como el RATDUS. En el artículo 99 establece la definición de la zonificación, ¿no? Ya lo podemos leer posteriormente. Bueno,
El RADUS vuelve a incorporar los cuadros de zonificación urbana, ¿no? Lo cual, como ya se explicó anteriormente, viene a ser de competencia municipal, de acuerdo al artículo 195, inciso 6 de la Constitución Política del Perú, pero lo vuelve a insertar. El RADUS retira de su contenido el plan urbano distrital. No se habla de plan urbano distrital en ese reglamento. El Decreto Supremo 012-2022, Vivienda. Bueno, básicamente ese reglamento de concepto territorial y planificación urbana de desarrollo urbano sostenible, RADPUDUS, bueno, es el que está a la fecha del vigente, ¿no? En su artículo 114 realiza la definición de la zonificación. El RADPUDUS clasifica los planes para el concepto territorial y desarrollo urbano de la siguiente manera. El PAT, por encima, ¿no?, de todos. Luego vienen los instrumentos de planificación urbana, el PDM, el PDU, el esquema de ordenamiento urbano. Los instrumentos de planificación urbana complementarios, el plan específico, el planeamiento integral, otros planes maestros o temáticos que complementan al PAT, PDM o PDU. Básicamente que los instrumentos de planificación urbana complementarios deben de sujetarse al PAT, al PDM, al PDU y al esquema de ordenamiento urbano. Esta norma en su artículo 86 vuelve a incorporar al plan urbano distrital, ¿no?, que también menciona lo mismo, ¿no? Nunca ha cambiado, que el plan distrital está a cargo de las municipales distritales, ¿no? En su artículo 87 pone el contenido mínimo, ¿no?, los niveles operacionales de calidad, disposiciones relativas al ornato, el mobiliario, el plan distrital de espacios públicos, las condiciones de diseño para la implementación de espacios privados, de acceso público, los mecanismos para la gestión, etc. Vuelvo a repetir lo mismo, ¿no? El plan urbano distrital no regula zonificación ni sistema vial primario. Un aspecto importante de este decreto supremo es la disposición complementaria derogatoria, la única, la que menciona, derogar los títulos 1, 2, 3, 4, los subcapítulos 1, 2 y 4, del capítulo 2 del título 6, la única disposición complementaria final y la primera, segunda y tercera disposición complementaria transitoria de reglamento es el RADUS, básicamente. Sin embargo, el cuadro de zonificación del Decreto Supremo 022-2015 Vivienda, que viene a ser como el anexo 2, no pertenece a lo que se escribe en la disposición derogatoria. Acá viene una interpretación, ¿no? Siendo interpretable la vigencia o no vigencia de los cuadros de zonificación que forman esta parte, porque he consultado con algunos colegas que me dicen, no, ese anexo donde se propone la zonificación y sus parámetros urbanos aún están en vigencia porque no pertenecen a ninguna parte de lo que la disposición complementaria derogatoria menciona. Pero otro colega dice, no, sí está derogado, porque es implícito, ese anexo 2 se adecúa a la parte derogada. Bueno, muy interpretable. Será momento de solicitar una opinión al Ministerio de Vivienda que sigue siendo aplicable o no esos cuadros parámetros urbanísticos por esta norma. Sin embargo, como vuelvo a repetir, no es competencia del Ministerio de Vivienda establecer los parámetros urbanos, sino los parámetros urbanos los establece cada gobierno local en sus planes urbanos. Bueno, así hemos terminado de una manera muy rápida seguramente y vamos sobre los reglamentos de acondicionamiento territorial y vamos a hablar de manera muy pero muy resumida sobre la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, porque es un tema muy pero muy complejo, ¿no? Y no en 1, 2, 3 diapositivas nunca se va a poder terminar. Sin embargo, quiero hablar sobre los reglamentos que viene o que está tratando esta Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. Básicamente esta ley contiene o contendrá 4 reglamentos. El primer reglamento o uno de los reglamentos es la que acabamos de ver, la que está en vigencia, ¿no? Un segundo reglamento, o lo ubiqué en el punto 3, es el reglamento de vivienda de interés social, que ya está en vigencia. Faltando el reglamento para los instrumentos de gestión del suelo y el operador público del suelo, que sin duda tendrá que ver mucho con la zonificación. Entonces la ley DUS establece 4 reglamentos, de las cuales 2 ya están
en vigencia y 2 seguramente en proceso y próximamente publicados. Vamos a ver los aspectos normativos complementarios. Como ya hemos visto, ¿no? El Decreto Supremo 012-2022 y 06-2023 pertenecen a la Ley DUS. No, sale la ley y su reglamento. Ahí tenemos la ley y su reglamento. Pero ¿qué sucede con la que ya hemos visto? La 027-2003, la 004-2011, la 022-2016. ¿Cuál es su ley? Bueno, yo sí me atrevo a mencionar que es la Ley Orgánica de Municipalidades. Y dejo acá, ¿no?, los artículos que sustentan por qué la Ley Orgánica de Municipalidades viene a ser la ley, ¿no?, de estos decretos supremos, o de los decretos supremos 027, 04, 022, su ley es la Ley Orgánica de Municipalidades. Bueno, ahí tenemos estos artículos para que lo puedan revisar. Llegando hacia las conclusiones y recomendaciones. Básicas. La planificación urbana en las ciudades debe de estar a la par de las exigencias de cada ciudad, para lo cual son sus propios planes urbanos en donde se deben de plasmar sus propias exigencias, particularidades, entre otros, que dan origen a sus propios parámetros urbanísticos. Vuelvo a reiterar y no me voy a cansar de repetir, ¿no?, que los planes urbanos deben de plasmar sus propios parámetros, ¿no?, porque es su competencia de cada gobierno local. Artículo 195 de la Constitución Política del Perú. Nunca olvidemos. Reiterando, no es competencia del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento el regular los aspectos normativos, parámetros urbanísticos y edificatorios mediante sus reglamentos para las diferentes ciudades. Esto se ve reflejado en la sentencia 302-2023 correspondiente a los expedientes que ahí tenemos, con el cual el Tribunal Constitucional establece que la zonificación, el planeamiento urbano y la determinación de altura máxima de las edificaciones constituyen competencias municipales exclusivas. Y esta sentencia cita el artículo 195, inciso 6 de la Constitución Política del Perú. Recomendando, ¿no?, que básicamente para los equipos técnicos que elaboran planes urbanos, cada profesional con responsabilidad en temas de ciudad debe de estar comprometido en el cumplimiento y análisis de cada norma de ordenamiento territorial con el fin de realizar un adecuado diagnóstico y plasmarlos en sus instrumentos de planificación urbana mediante una adecuada propuesta que se adecue a su realidad. Básicamente que no necesariamente deben de copiar y pegar los cuadros de zonificación que hay en los reglamentos, sino hacer su propio estudio diagnóstico y calcular, de acuerdo a su población, a la densidad bruta, los parámetros urbanísticos con fines de habilitación urbana y edificación. Eso es trabajo de cada equipo técnico que elabora los planes urbanos de cada ciudad. Bueno, me he apoyado en esta bibliografía para la elaboración de estas diapositivas. Si gustan, pueden buscarlos. Bien, eso es todo. Gracias. Traté de hacer de una manera muy resumida, porque es un tema muy amplio, y estaré ya publicando la parte 2 de la zonificación con respecto al certificado de zonificación y vías. Conmigo es por el momento hasta acá. Nos estaremos volviendo a ver en una próxima oportunidad. Muchas gracias.